Buenos días para todos. Agradecer a la Universidad Santo Tomás este esfuerzo que hace de juntarnos a pensar y hablar de lo que más nos apasiona, que es el periodismo, a FECOLPER por ese trabajo. Tal vez es excepcionalmente la organización que se ha puesto la camiseta realmente en el proceso con las víctimas en Colombia. A esta hora en Arauca, Álvaro Pérez García, periodista, es citado a la Fiscalía, denuncia acoso judicial y que le están coartando su libertad de expresión. A esta misma hora los colegas de Canal Capital luchan para que el gobierno nacional comprenda y entienda que son víctimas de este conflicto. Liderados en su trabajo reporteril, naturalmente por Holman Morris, pero también por colegas como Mauricio Pichot. Como 30 amenazas tiene Mauricio Pichot, y en la unidad de víctimas no le creen todavía que es un periodista amenazado. Doctora Marta Ligia, Colombia necesita de periodistas buenos, no los hay. En Colombia no hay periodistas buenos. Contadas excepciones entienden lo que es realmente ser periodista en Colombia. Y eso es un debate largo con el tema de las escuelas de comunicación social. Este país sí que requiere verdaderos periodistas, doctora. Maestrías en periodismo, doctorados en periodismo. Creo que la Universidad del Norte en Barranquilla va hacia el doctorado en periodismo. Voy a empezar por lo último. Aquí se habla constantemente del daño que se ha hecho al periodismo regional y es absolutamente cierto, eso no tiene ninguna discusión. Y frente al tema del ejercicio periodístico regional hay tela para cortar toda la que ustedes quieran. Desde mercenarios del periodismo, colegas mercenarios del periodismo, hasta casos como este que acaba de pasar acá de Arauca. La gente que trabaja en el Catatumbo, la gente que trabaja en el sur de Bolívar. Y frente a esa realidad, yo he pensado, porque estamos mirando todo el tema en las regiones, y claro que se debe mirar, y el desarrollo en las regiones, y la logística en las regiones, y los periodistas de las regiones gravemente afectados. Pero a mí me parece que hay que tocar a Bogotá, que hay que tocar a los medios nacionales, que son los que nos manejan la gran agenda. Yo he tenido la doble fortuna de ser periodista regional y periodista en Bogotá. Conozco los dos escenarios. ¿Y cómo no vamos a tocar a lo que está pasando? Y Juan Diego se preguntaba, ¿cómo lo vamos a tocar? Ustedes sabían que, para hablar un ejemplo muy cercano a nosotros, el Distrito Capital, Bogotá, todo el tiempo le dio la gran pauta a Caracol, RCN, El Tiempo, El Espectador, Semana, a los grandes medios nacionales. Y Holman Morris, o enviados de Holman Morris a la alcaldía de Bogotá, tenían que llorar para que les dieran pauta distrital al Canal Capital. Eso es como uno no darle de comer a sus hijos, que los hijos tengan que venir a uno a rogarle para comer cuando la plata es mía. Esas son las lógicas que se manejan
Pero claro, es que ahí había un señor Vinograd que venía de El Espectador, de Caracol Televisión. Bueno, pero a mí me parece que los medios de comunicación en Bogotá sí se deben tocar. Y una de las formas de tocarlos es con la pauta oficial. Hace unos días, Fecolper y Reporteros Sin Fronteras presentó un tema que tenía que ver con los dueños de los medios. Y en esa ocasión yo intervine y dije que aquí había que mostrar una cuarta familia. Se hablaba de Ardila Lule, de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Pero aquí hay un cuarto grupo y es el Estado colombiano. El Estado colombiano maneja toda la pauta en alcaldías, gobernaciones y asambleas, lo que ha sido un cáncer para este país. Y lo siguen manejando, lo siguen manejando. Ejemplo grande, el director de la Federación Colombiana de Municipios, bueno, ya exalcalde porque hay otro electo, Elkin David Bueno Altaona. La fiscalía llevan gritando 10 años para que lo lleven preso, y es el que maneja los municipios en Colombia. Bueno, la violencia contra los periodistas se ha centrado en las regiones, es cierto, por esa dinámica que nos gastaría todo el día en tratar de entenderla, de qué se mueven las regiones. Pero la sociedad colombiana se ha dañado desde Bogotá, a través de los medios, grandes medios de comunicación, por una sencilla razón: son los que tienen las grandes audiencias. Hay sitios en Colombia donde escasamente llega RCN y Caracol Televisión. Lanzo una pregunta que solamente la dejo para que podamos pensar en esto. ¿A quién le sirve el cuarto poder hoy en Colombia? ¿A quién le sirve el cuarto poder hoy en Colombia? Holman, bien curioso cuando usted habla del tema, ese perfecto, cómo lo analiza de bien Holman, cuando dice, es que yo recuerdo que Álvaro Uribe se ufanaba de decir todo el tiempo: en mi gobierno no se toca a un solo periodista, y efectivamente, si uno mira las estadísticas, fueron pocos los muertos durante esos 8 años, pero a bala, agonizando muchos a punta de hambre. Pero vaya curiosidad, en ese mismo gobierno, quienes estábamos en las regiones, quienes cubríamos la guerra en Colombia, vimos cómo se fortalecían las emisoras del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, de una manera que uno dice, hoy invito al gobierno nacional para que ese mismo modelo lo implante con los periodistas víctimas, pero no solamente con los periodistas víctimas, con el periodismo en Colombia. Desarrolle el mismo modelo que desarrolló con el Ejército Nacional y con la Policía Nacional. Les entregó el oro y el moro. Otras personas se encargarán de desarrollar ese tema. Y voy a lo mío. Se habla de un plan de desarrollo de medios de comunicación locales. Ese plan de desarrollo no solamente, ya lo decía, debe ser para medios de comunicación locales, que sí se necesitan. En Colombia el panorama del ejercicio periodístico es absolutamente denigrante. Hay unos medios de comunicación de la élite que no les interesa absolutamente nada, sino salvaguardar su negocio, incluidos sus propios periodistas que responden a esas lógicas. Hay unos medios, con todo respeto, porque muchos de ellos me están escuchando en este momento, que se mueven entre la miseria y el hambre. Medios comunitarios fueron creados y constituidos para que aguantaran hambre y pasaran vergüenzas en este país. Pero hay un gran escenario entre esos dos,
Y es lo que nosotros debemos ocupar. Esa franja, esa gran franja que está vacía en Colombia hoy, para hacer periodismo ahí, para construir buen periodismo ahí. Ese es uno de los aspectos que debemos nosotros buscar en la reparación. ¿Cómo se le brindan garantías a grupos de estudiantes, a periodistas en Bogotá, a 8 o 10 periodistas, en Antioquia, en Medellín, en Urabá, en Barrancabermeja, en el Atlántico, para que hagan sus empresas y no se mueran en el intento? Hay cosas gravísimas que están pasando en Colombia, aún con periodistas víctimas del conflicto en Colombia, seducidos por la plata de los mafiosos en este país. Llámense narcotraficantes, llámense gobernantes. El periodismo en Colombia es una vergüenza. El ejercicio del periodismo en Colombia es una vergüenza, salvo contadísimas excepciones. Y lo demuestra bien, y les voy a hablar de 3 o 4, o los voy a citar, esfuerzos comunicacionales absolutamente exitosos en el país. Verdadabierta.com, La Silla Vacía, Las Dos Orillas. Ellos nos demostraron que sin esa gran infraestructura económica y aún logística y de edificio y todo esto de infraestructura, se puede competir, se le puede pelear la hegemonía del poder que han venido manejando históricamente y, para tristeza de todos nosotros, en una forma aberrante cada vez más, los sujetos de poder en este país. Aquí se habla del respeto al periodista. Yo creo que el respeto se lo gana el periodista con su trabajo. Si hay algo sabio son las audiencias en este país. ¿Recuerdan ustedes cómo la audiencia en Colombia trituró a RCN Radio, aún con Juan Gozaín de director, cuando se amañaron con la presidencia de Álvaro Uribe Vélez y no informaban, acompañados de la señora Vicky Dávila y demás, sino a esos intereses? ¿Qué le hizo la audiencia? Les dio la espalda y se les fue. Hasta ahorita Yolanda y su equipo están tratando de recuperar esa cadena. La audiencia es sabia. El periodismo, se necesita hacer un periodismo decente en este país. Las facultades de comunicación social deben hacer un esfuerzo inmensísimo. Hace poco me reuní con Omar, el decano de la Facultad de Maestría de la Universidad de los Andes, Omar Rincón, y nos recibió con esta frase: doctora, hemos perdido 25 años en la academia, nos toca borrar todo lo que hemos hecho y repensar nuevamente qué es el tema de la comunicación social y el periodismo, porque los resultados son muy latentes, patentes. Recuperar el periodismo de calidad no le corresponde a la sociedad, nos corresponde a nosotros los periodistas. Hacer un ejercicio decente. Dice el maestro Javier Darío Restrepo que no se puede concebir un buen periodista si no es un buen ciudadano. El tema de la pauta, que hay que meterla en cintura, y yo no creo tan difícil hacerlo porque es el gobierno del Estado colombiano el que maneja la pauta. La gran pauta, hay mucha plata allí. Hay tanta plata allí que se puede afectar. Aquí no solamente se afectó el oficio del periodismo en Colombia. Perdón, aquí no solamente se afectaron a los periodistas en Colombia. El afectado es el ejercicio del periodismo en la nación. Y pues, consecuentemente, la víctima es la sociedad colombiana. Nosotros estamos cansados de darle la vuelta a Colombia hablando con los periodistas regionales.
Y sí, hay tema de memoria que debe ser, temas de seguridad, el tema que tiene que ver con la justicia colombiana. Pero el mayor tema y el más preocupante es el tema laboral, el tema de el dinero que los periodistas deben llevar a su casa de manera decente, el trabajo. Yo creo que cuando puede haber un ejercicio de un periodismo libre, alejado de esas presiones de gobernaciones, alcaldías y de los dueños del poder, nosotros los periodistas podemos volver a soñar en ganarnos la confianza y el amor y el cariño de las audiencias. Hoy cuando a alguien le hablan en cualquier municipio de Colombia de los periodistas, algunos se cogen hasta los bolsillos de atrás. Es triste, pero es cierto. Este fin de semana salía en el periódico El Espectador y El Tiempo una campaña que hace la FLIP en Pitalito a propósito del asesinato de la periodista Flor. Y yo decía, estos son los esfuerzos que se necesitan en este país. No podemos nosotros tampoco llamarnos al engaño de creer que esta es una solución solo para unos cuantos, que vamos a pedir beca, casa, finca. Y retomo nuevamente al maestro Javier Darío Restrepo, que en Medellín nos dijo que qué triste sería que los periodistas fueran por una casa nomás. Nosotros tenemos la oportunidad histórica hoy en Colombia de afectar el periodismo. Si ustedes leen el panorama en Latinoamérica, de país por país, es absolutamente parecido. Los dueños del poder, manejado por mafias en muchos de estos países, excepcionalmente, y el tema en México gravísimo, esa ley en Argentina, pero básicamente el panorama es el mismo, Pero hoy tenemos una oportunidad histórica en Colombia, y como miembro del Comité Nacional de Impulso, llevo 2 años y medio diciendo lo mismo. Nosotros tenemos la oportunidad histórica de afectar el ejercicio del periodismo en Colombia, al margen de la reparación que se va a dar. Ese es el problema. A mí me parece que es ahí donde tenemos que pegarle. Por eso estos esfuerzos son tan valiosos. Nosotros tenemos que crear una conciencia, nosotros tenemos que tocar verdaderamente al Estado colombiano a través del presidente de la República. Miren, es triste, nosotros somos miembros del Comité Nacional de Impulso. Mejor dicho, ni les cuento lo que nos ha pasado porque nos ponemos a llorar, apaguemos y vámonos. Invisibilizados totalmente. A nadie le interesa esto. El gobierno nacional, acabé de hacerle una carta al presidente de la República donde le digo que hay peligro de que nosotros firmemos un papel que sea un remedio de reparación en Colombia. Y debo advertir, no por el trabajo que hacen los profesionales de la unidad, porque lo hacen muy bien, sino porque esa es la dinámica del Estado colombiano. Se habla de una ley de medios. Una ley de medios que habla de pensión para los periodistas, que sea nuevamente una profesión de alto riesgo en la medida en que se está firmando en Cuba un acuerdo de paz, pero es una cosa parcial, porque aquí las BACRIM siguen. Mientras el narcotráfico continúe aquí, el conflicto va a continuar con otros actores. Ya nos lo demostró el ejemplo de la firma con las AUC. Peor,
Al menos aquellos ponían la cara y decían yo soy el jefe. Hoy quedaron todos esos mandomedios manejando el tema. Acceder a programas de vivienda y educación. Seguramente vamos a lograr muchas cosas de esas. Pero yo hago énfasis y finalizo con esto. Nosotros tenemos la gran oportunidad. Quienes no lo saben, Colombia es el primer y único país en el mundo que está reparando un colectivo de periodistas. Y triste sería que firmemos un acuerdo lánguido y que pase a la historia como una cosa que no sirvió para nada, a que verdaderamente nosotros creemos la conciencia y digamos hay que afectar al ejercicio del periodismo en Colombia, hay que tocar esos grandes poderes. Hoy la tecnología nos brindó la mejor herramienta de poder saltar. Ya no es una cosa que maneja el señor Luis Carlos Sarmiento solamente a potestad de él. Ya nosotros podemos influir. Muchas gracias.